Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1, leemos y dice: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Tome su lugar. Y voy a invitarle a que por unos minutos nos internemos a esta historia de Elías, que nos va a traer una buena enseñanza a nosotros hoy. Aquí estamos leyendo uno de los pasajes muy bonitos que en lo personal a mí me gusta, porque es donde Elías, aquel hombre de Dios, aquel hombre que tenía una autoridad grande de Dios, aquel hombre que tenía todo el respaldo de Dios, toda la autoridad de Dios se manifestaba a favor de aquel hombre cuando habría de hacerlo. Pero en esta ocasión Elías está trayendo una palabra al gobernador o al rey de ese pueblo, que es Acab. El rey, este rey, dice la Biblia, que se había apartado de Dios y había inducido o había llevado al pueblo de Israel a hacer lo malo y lo desagradable delante de Dios. Y cuando Dios se da cuenta de aquello, Dios hace hablar a Elías, pero lo hace hablar no trayendo una buena noticia, sino trayendo una noticia muy fea, muy desagradable para Acab. De manera que Dios le dice a Elías: ¿sabes qué, Elías? Dile acá que no va a llover de aquí en adelante. ¿Se imagina qué noticia favorable será? Que Dios diga: no va a llover durante un tiempo, quizá de 2 años, quizá de 3 años, que no va a haber ni una sola gota de lluvia sobre la tierra. A veces alguien puede pensar y dice: ¿acaso Dios hace esas cosas tan feas, tan malas con el hombre? Esas y muchas más hace o permite Dios que suceda cuando el hombre se olvida y se aparta de Dios. Pero es importante que nosotros aprendamos hoy que si Dios está mandando a algo para su pueblo, para su gente, no está fuera del control de Dios, porque Dios es el que tiene el control de las cosas que suceden cuando Él permite que sucedan las cosas. Eso es algo que nosotros debemos de aprender, que si Dios tiene el control de nuestra vida, nada va a suceder más allá de lo que Dios permita. Cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor y caminamos en Cristo Jesús, Dios tiene el control de nuestra vida. Pero cuando usted y yo nos apartamos del Señor a causa del pecado o la desobediencia a Dios, entonces es Dios también el que permite que venga la tristeza, el problema. Es Dios también el que permite que venga la corrección divina de Dios, porque de esa manera es como Él busca corregirnos para que nosotros nos regresemos al lugar donde dejamos de caminar en Dios. Aquí Dios le está diciendo acá a través de Elías: ¿sabes qué? No va a llover más, dice Elías, hasta que sea por mi palabra. En otras palabras, alguien podría decir: ¿acaso tanto poder tenía Elías que podría decir que por su palabra Elías solamente era el instrumento por donde Dios estaba hablando? En sí no era la palabra de Elías, era la misma palabra de Dios la que estaba saliendo de Elías, y estaba diciendo: ¿saben qué? Los voy a castigar de una manera que
diga, y eso es hasta hoy. Pero qué maravilloso es si nosotros seguimos leyendo. En el verso 2 dice: entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo, el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Mire, primero viene y Dios le dice: profetiza que no va a llover. Y Elías hace caso y le va a decir a Acab: ¿sabes qué? No va a llover agua de aquí, no va a haber agua de aquí en adelante hasta que no sea por mi palabra, como diciendo, hasta que Dios diga, hasta entonces va a llover. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Elías? ¿Estaba fuera del lugar donde no iba a haber agua o estaba dentro? Estaba dentro. En otras palabras, él también tenía que vivir la sequía. En otras palabras, él también tendría que enfrentar las consecuencias de la desobediencia de aquel pueblo. En otras palabras, él también tendría que experimentar lo que estaba por llegar a aquella nación o aquel pueblo. Pero Dios, que le está diciendo que hable, que va a venir una sequía, él también le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Apártate de aquí. Mire esto. En esta sequía, en este problema, en esta tribulación para el pueblo, Dios tiene el control. Quiero que vaya pensando en esto. Dios tiene el control. Y a quien él deseaba disciplinar o corregir era al pueblo de Israel, no a su siervo Elías. Por eso es que Dios tiene el control y le dice a Elías: Elías, tú vete de aquí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener ese Dios de Elías? ¿Cuántos tenemos a ese Dios de Elías? ¿De verdad? ¿Y usted quiere que Dios se mueva a favor de usted y que cuando venga lo difícil a esta vida, Dios lo proteja? Caminemos como caminaba Elías. Así debemos de caminar. Dios está diciendo a través de Elías: acá viene una tremenda sequía. Hermanos, un año no ha llovido por acá, al norte, ¿verdad? Un año no ha llovido, o dos ya casi. 2 años. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se están muriendo los animales. ¿Por qué se están muriendo? Porque no hay agua. Y no se admire y no se espante si al rato empiezan a morir los humanos, los seres humanos. ¿Por qué? Porque al no haber agua no hay cosecha. Ya no hay cosecha, ya no hay frijolitos. Qué tan sabrosos que son, ¿verdad? Ya no hay frijolitos. Y si no hay frijolitos, y si las vacas se están muriendo, y si ya no hay rábanos, y si ya no hay coliflores, o col le llaman ustedes, ¿no? Si ya no hay col, si ya no hay todo eso, hermanos, ¿qué vamos a hacer? No hemos pensado en eso, ¿verdad? Bendito sea Dios, estamos en una ciudad donde trabajamos de diferente manera. Y quizá por eso podamos decir: no, pero esos son ellos. Al rato nos va a alcanzar a todos nosotros. Porque ¿de dónde entran las hortalizas? ¿De dónde entran las calabacitas que tú te comes? ¿De dónde entran? ¿Acaso has visto ahí en la plaza mayor de aquí en el Zócalo que ahí están cosechando zanahorias? ¿Verdad que no? ¿Acaso usted ha ido allá por Chapultepec y ahí están cosechando rábanos? ¿Verdad que no? ¿Dónde se cosechan los rábanos? En el campo, allá afuera, en las afueras de la ciudad. Y si afuera de la ciudad no está lloviendo, no cae agua, hermano, lo primero que empieza a morirse es dentro, allá donde está sucediendo que no está lloviendo. Pero después vamos a ser alcanzados nosotros por la misma situación. Pero nosotros debemos de aprender que si le hemos entregado la vida al Señor, así como Dios tenía el control de la vida de Elías, así Dios tiene el control de nuestra vida. Si
tremenda que llegue a nuestra vida. ¿Puedes saber lo que es? Pero es necesario que nosotros decidamos hoy o busquemos hoy quién tiene el control de nuestra vida. Porque aquí hay un pueblo desobediente a Dios. Pero y Dios está mandando juicio a ese pueblo. Está mandando una tremenda calamidad. Que no iba a llover. Y no llovió. Pero Dios le dice a su siervo, a su hijo, al que caminaba con él, al que obedecía su palabra, al que no hacía nada que no estuviera fuera de la voluntad de Dios, al que no se movía si Dios no lo mandaba, le dice: ¿sabes qué, Elías? Viene la sequía, pero quiero que tú hagas algo, Elías. ¿Qué voy a hacer, Señor? Voy a hacer un pozo grandote aquí. No, dice Dios: apártate y vete allá, al río. ¿A dónde lo mandó? Al río. ¿Por qué lo mandó para el río? Porque él no deseaba que su hijo estuviera en la condición que iba a estar aquel pueblo. Dios no